En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo sexto, la conciencia moral. Damos por concluido el día de hoy este primer apartado donde el Catecismo ha dedicado estos 6 números al tema que tiene como título el dictamen de la conciencia. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1780 al 1782. Número 1780 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad, sindéresis, su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes, y en definitiva, el juicio formado por los actos concretos que se van a realizar o se han realizado. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. Es un número extraordinario, es un poco largo, pero vamos a irlo desglosando poco a poco, ¿no? Esto que dice este número 1780 es importante. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. Es cierto que el hombre tiene una dignidad por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Pero también es verdad que esa dignidad el hombre la tiene que cultivar. La forma más adecuada de cultivar esa imagen y semejanza de Dios es vivir conforme a la recta conciencia. Qué cosa tan importante esta. No vale invocar como fundamento de la dignidad ningún otro título o honor humano. Ese pasaje del Evangelio donde los fariseos le decían a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le contesta: Dios puede hacer hijos de Abraham estas piedras. Es una respuesta impresionante de Jesús. Él rechaza esa autoconciencia de dignidad que proviene de la carne, ¿no? Por pertenecer a una determinada casta, tribu, raza, etcétera, etcétera. La dignidad se ha de fundamentar en ese proceder de rectitud de conciencia, no en que pertenezco a. Eso es lo que hace al hombre digno. Esa imagen y semejanza que el hombre tiene de Dios está en esa autoconciencia. Dios tiene esa autoconciencia cuando le dice a Moisés en el Sinaí: yo soy el que soy. Esa autoconciencia que tiene el hombre es la que hace que el hombre sea capaz de determinarse. Es lo que hace que el hombre sea capaz de decir si hace una cosa o hace la otra. Es esa conciencia la que debe marcar el proceder humano. Y de ahí le viene la dignidad. La conciencia es el mayor de los honores que tiene el hombre.
Y esto tiene el hombre en cuanto que es imagen y semejanza de Dios. Importantísimo tener esto claro. Luego continúa el catecismo diciendo, la conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad que le llaman sindéresis, su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes, y en definitiva, el juicio formado sobre los actos concretos que van a realizar o se han realizado. Esa es una partecita muy interesante de este número, ¿no? Donde el catecismo nos detalla, nos explica los actos que comprenden la conciencia moral. Interesante. Y dice que son tres. Es decir, la conciencia moral tiene tres actos. Primer acto, la percepción de los principios de la moralidad. Eso le llamamos sindéresis. Segundo acto, la aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes. Y tercer acto, el juicio formado sobre los actos concretos. Son tres actos que tiene la conciencia moral. El primer acto que tiene la conciencia moral, de esa percepción de los principios de la moralidad, la conciencia en primer lugar recibe unos principios y la conciencia tiene que ser receptora. De la misma manera que decimos que nadie da lo que no tiene, de la misma manera la conciencia tiene que educarse, tiene que empaparse para luego poder aplicar, para luego poder hablar. Por eso ella, primero, siempre tiene que escuchar, siempre tiene que mirar, siempre que tiene que contemplar, porque la conciencia es contemplativa y es oyente. Ese es el primer quehacer de la conciencia, ser contemplativa y oyente. Segundo acto que comprende la conciencia moral es esa aplicación a las circunstancias concretas. Y nos dice claramente, mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes. La conciencia se tiene que poner manos a la obra en circunstancias concretas, con un discernimiento de razones. Y esos bienes concretos en los que tengo que aplicar esos principios de conciencia, lo vamos a hacer con un juicio prudencial. Es decir, que la conciencia tiene que discernir en el caso concreto cómo se aplica ese principio. Y eso lo tiene que hacer con mucha prudencia, con un juicio prudencial. ¿Y de dónde va a sacar esos principios? De todo eso que ha aprendido, de lo que ha visto. Por eso decíamos que el primero es, la conciencia tiene que ser contemplativa y oyente. Ahora en este segundo acto de la moral, tiene que ser prudente para hacer el juicio. Fíjense, queridos amigos, en la ciudad de París hubo un cardenal extraordinario que murió en el año 2007, que se llamaba el cardenal Jean-Marie Lastiller. Y este hombre, cuando daba catequesis a los jóvenes, él usaba una expresión que es realmente extraordinaria y que vale la pena que traigamos a nuestra catequesis. El cardenal Lastiller decía, no se puede decir cualquier cosa,
a cualquier persona, en cualquier momento y de cualquier manera. Fíjate qué cosa esta tan impresionante. No se puede decir cualquier cosa a cualquier persona, en cualquier momento y de cualquier manera. Habrá que tener en cuenta el entorno, las circunstancias para decir lo que queremos decir. Por ejemplo, para decirle a un enfermo la verdad sobre su enfermedad, la verdad habrá que decirla, pero la misma verdad no se puede decir de la misma forma a una persona que a otra. También habrá que buscar el momento adecuado para decir esa verdad. Y también habrá que utilizar las palabras y la delicadeza en el momento de decir esa verdad. A veces somos testigos de que algunas personas se expresan ante esto, quizás diciendo expresiones un poco grotescas, ¿no? Lo importante es la verdad, vamos a decir las cosas claras, ¿no? Y sí, es verdad, hay que decir las cosas claras. Y claro que sí, que lo importante es la verdad. Pero detrás de una expresión tan fuerte puede haber una actitud de despecho y sin la necesaria prudencia de las circunstancias que lo rodean. Y resulta que esa verdad es supremamente dañina por la manera como se expresó, porque no se hizo en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las personas adecuadas y de la forma adecuada. Por eso la conciencia tiene que ser prudente, nos tiene que llevar a ser hombres y mujeres prudentes. Por eso esa oración tan hermosa que la iglesia nos enseña de pedirle a la Santísima Virgen María, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Danos ese don de la prudencia. Bueno, el tercer acto que comprende la conciencia moral es el juicio formado sobre los actos concretos. No basta únicamente que la conciencia enjuicie los principios, también la conciencia debe juzgar los actos concretos. Estos tres actos de la moral tienen que venir juntos y realmente son preciosos. Al final, el catecismo dice: la verdad sobre el bien moral declarada en la ley de la razón es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. ¿No sería prudente aquel que está únicamente pensando mucho en las circunstancias? ¿Y cómo lo hago para no herir a nadie? Y cosas así, ¿no? Si al mismo tiempo no parte de unos principios. Tampoco sería un hombre prudente el que está únicamente defendiendo unos principios, pero después no tiene en cuenta las circunstancias, ni los modos, ni los lugares, ¿no? Esa expresión por ahí tan grotesca que dice, se tenía que decir y se dijo. No, no, no. No, no, no. Es que eso puede hacer un daño tremendo a muchas personas. Está muy bien el principio de decir la verdad siempre, claro que sí. Pero hay que tener en cuenta las circunstancias, los modos y los lugares. Fíjense, queridos amigos, esto va muy acorde con ese precioso don del Espíritu Santo que se llama el don de consejo. Y lo que hace es que en las decisiones de conciencia, que son complicadas,
podemos tener esa luz del Espíritu Santo. En el juicio de conciencia, nosotros no actuamos únicamente a nivel natural, sino que el Señor nos sostiene con su gracia en ese ejercicio de nuestra conciencia. Por eso es muy bueno, cuando estamos ejercitando nuestra conciencia, que le pidamos la luz del Espíritu Santo para discernir aquello que estamos juzgando, que nos dé el don de consejo en todos los momentos de nuestra vida. Dicho esto, el Catecismo da un paso más y nos presenta el número 1781 que dice: la conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Qué número más hermoso este. Lo que está afirmando el catecismo aquí, en este número, es que cada vez que hay un veredicto de conciencia se nos está llamando a asumir una responsabilidad. La conciencia es testigo de que hay una verdad. Y ante esa verdad tenemos que ser obedientes. Nosotros debemos obedecer la conciencia. Nosotros obedecemos a una verdad que nos precede y ante la que tenemos que responder. Hoy en día, uno de los testimonios más grandes que se puede dar en la educación de los hijos es que unos papás que en un momento determinado se han equivocado en algún asunto, se puedan manifestar en arrepentimiento ante los hijos. Que los papás pidan perdón. Los hijos, de este modo, pueden ver a sus padres que no pretenden mantener una autoridad basada en sí mismos, en personalismos o a la fuerza, sino que esa autoridad moral nace del servicio de la verdad y que mi papá y mi mamá buscan la verdad y el bien y que cuando se equivocan son capaces de rectificar y que cuando encuentran la verdad se arrodillan ante ella. ¿Qué testimonio eso para los hijos? El testimonio de que la dignidad no se fundamenta en la impecabilidad de uno, sino que nace de arrodillarse ante la verdad que encuentra. Decía San Agustín, ¿no? Temo a aquellos que mantienen sus ideas y sus decisiones por propias, en vez de por verdaderas. Una expresión que es increíble. Y que tenemos que pedir mucho a Dios al estar dispuestos a rectificar algo. Si vemos que hemos elegido mal, que nos hemos equivocado, estar dispuestos a corregirlo. Y esa corrección sería un excelente camino de santificación en nuestra vida, porque es un llamado a tener una perfecta humildad. Es lo que dice Jesús en el Evangelio, buscarse a sí mismo o olvidarse de sí mismo.
Por eso este número del catecismo nos dice, ¿no? Al hacer patente la falta cometida, recuerda, primero, el perdón que se ha de pedir. Segundo, el bien que se ha de practicar. Tercero, la virtud que se ha de cultivar. Cuando nosotros hacemos un acto de conciencia y descubrimos que hemos obrado mal, que hemos cometido algún error, al hacerse patente la falta cometida, recuerda estas tres cosas: el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar y la virtud que se ha de cultivar. Es decir, que lo primero tiene que ser la disposición de pedir perdón, la prontitud para pedir perdón. ¿Cuántas amistades se han perdido en nuestra historia por la incapacidad o por la falta de disposición para pedir perdón? ¿Cuántos matrimonios se han destrozado, se han hundido, se han acabado por el orgullo de pedir perdón? ¿Cuántas familias se han quebrantado por el orgullo y la soberbia de los hermanos al pedirse perdón? Por ejemplo, cuando han cometido alguna falta en la ausencia de sus padres. Segundo, es la invitación a practicar el bien. Nuestra meta no es solo no hacer cosas malas, sino hacer el bien. No es solamente vivir nuestra vida evitando el mal, sino haciendo el bien. Vencer el mal con el bien. Y tercero, cultivar una virtud. Una virtud que con la práctica voy adquiriendo, que hace esa virtud que sea cada vez más difícil cometer ese error o ese pecado en mi vida. Cuando alguien tiene un hábito adquirido de ser, por ejemplo, generoso con los demás y ha adquirido esa virtud de ser servicial, de ser entregado, será mucho más difícil que pueda meter la pata en el egoísmo, sin duda alguna. Pero se tiene que cultivar esa virtud constantemente. Y la mejor manera de reparar un error cometido es el intentar cultivar la virtud contraria al error o pecado que he cometido. La Iglesia, como madre, nos ha enseñado esto. Contra la pereza, la diligencia. Contra la soberbia, la humildad. Contra la gula, el ayuno. Contra la lujuria, la castidad. Contra la avaricia, la generosidad. Contra la ira, la paciencia. Contra la envidia, la caridad. Cuando peco, reconozco mi pecado, hago una opción por el bien y evitar el mal. La práctica para lograr eso debe de empezar por hacer lo contrario a mi pecado. Quizás en mi experiencia, creo yo que uno de los pecados más grandes que yo conozco en la historia de la humanidad es la envidia. La envidia daña todo, corrompe todo, destroza los corazones, enceguece el alma. Ante la envidia, la caridad. Alegrarme con el éxito del otro. Dios santo. En vez de tirar por el suelo cuando alguien ha sido exitoso,
alegrarme con el éxito del otro, felicitar al otro. Nuestra conciencia no solo está haciendo referencia para ver cómo rectifico un error puntual, sino para ver cómo tomo opciones en mi vida que cambien mi orientación. Ante la ira, paciencia, un cambio de orientación. Ante la avaricia, generosidad, donación, entrega. El juicio de conciencia no solo es encender una luz roja para ver los fallos, ¿no? Es sobre todo las llamadas de Dios que te dicen en qué aspecto has de trabajar en tu vida. Contra la envidia, la caridad. Eso no lo dice la naturaleza, eso lo dice Dios en tu conciencia. Son las llamadas de Dios que te están diciendo en qué aspecto concreto has de trabajar en tu vida. Y esto no se trata de casuística, de cositas o de cuestiones puntuales de hago esto y ya se solucionó, sino de trabajar el hombre en su interior hacia una mayor madurez. Una de las formas para ver si mi arrepentimiento es cristiano, si mi arrepentimiento es sano o no lo es ver si ese arrepentimiento es un golpearse interiormente porque fallé o es de verdad un arrepentimiento que me lleva a iniciar un camino de combate en contra, haciendo la virtud, cultivando la virtud en contra o contraria a aquello en lo que he fallado. Porque es que el arrepentimiento cristiano no es solamente golpearse interiormente, sino que el arrepentimiento cristiano verdadero, sano, llena de esperanza y de deseo de cultivar la virtud cristiana en mi vida. El arrepentimiento cristiano abre perspectivas que antes no tenía. Si el Señor me ha iluminado algo, no es para restregármelo en la cara, sino para abrirme caminos nuevos y darme la gracia de poder desarrollar la virtud que sane mi corazón. Esto es importantísimo. Y así pasamos solamente de darnos el golpe de pecho, que no después, solamente por la vergüenza de haber metido la pata, al real cambio que es el cultivo de la virtud en mi vida. Contra la envidia, la caridad. Eso es un paso concreto que sana mi corazón. Es una virtud que cuando la voy practicando me llena de esperanza. Y cuando voy siendo consciente de que en ese habituarme a esa virtud de la caridad, estoy combatiendo tremendamente, incluso venciendo esta envidia que lo que hace es carcomer mi corazón. Y termina este número 1781 con esta cita de la primera carta de San Juan 3:19-20. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Se podría decir aquello de, tú en tu conciencia sé tu propio fiscal y Dios te excusará. Cuando Dios ve que el hombre está pronto para decir yo pecador, para asumir responsabilidades ante sus actos, Dios es más misericordioso con nosotros que incluso nuestra propia conciencia. Esto es muy interesante porque mientras que
Cuando tenemos una conciencia relajada, una conciencia laxa, una conciencia de esos que dicen, no pasa nada, sigue así como vas, que quita cualquier tipo de responsabilidad, entonces puede ocurrir lo contrario. Y es que ese tribunal de Dios sea más exigente que nuestra conciencia. Para entendernos, ¿no? De una manera más práctica, la conciencia sería como el tribunal de la primera instancia y el juicio de Dios el tribunal supremo. En ese primer juicio de la conciencia de primera instancia, será mejor ser humildes, aceptar las responsabilidades y no poner excusas. Lo que viene a decir este texto de la carta de San Juan es que Dios está pronto a derramar su misericordia con el hombre que ha sido exigente consigo mismo en su conciencia. Por eso San Agustín expresa, acúsate a ti mismo y Dios te excusará, porque si tú te excusas, Dios te acusará. Es verdad que en la conciencia tenemos como un espejo para conocernos, pero también tendremos que reconocer que nosotros como seres humanos somos un gran misterio. Para nosotros mismos somos un gran misterio. Por eso Dios está por encima de nuestra conciencia. Él es el que nos conoce en perfección. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Creador. Cosa muy preciosa tener esto en cuenta. Por último, el Catecismo nos presenta el número 1782 que dice: el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Es un número muy hermoso que está ligado con el tema de la libertad religiosa que hemos tratado en otros números del catecismo. Si en estos números del catecismo se ha enfatizado mucho en la conciencia como motor de nuestra vida, lógicamente habrá que dar libertad civil para poder vivir en conciencia. Es decir, a nadie se le puede imponer un credo, pero a ningún padre, a ninguna madre, se le podrá impedir que eduque a sus hijos conforme a su conciencia. Si tenemos la obligación de actuar en conciencia, también tendremos el derecho de ejercer en conciencia. Es cierto que nosotros los católicos creemos que la religión verdadera es la revelada en Jesucristo en su iglesia, sí. Sin embargo, nosotros no queremos imponerla a nadie. Por eso el catecismo pide la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Porque la forma en la que el Señor ha querido venir a nosotros no ha sido la de vencernos, sino la de querer convencernos. No ha sido la imponerse ante nosotros, sino la de proponerse a nuestra vida. Ese ha sido el estilo de Jesús. Esa ha sido la manera de presentarse ante nosotros, no imponiéndose, proponiéndose. Y lo vemos, queridos amigos, claramente en las tentaciones de Satanás a Jesús, muy especialmente en la del templo. Lucas 4, 9, 10, lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna.
Esa era la tentación de manifestarse de una forma triunfal, ¿no? Imagínate tú, Jesús hubiera hecho caso al demonio, hubiera sido un mesianismo arrollador. Nadie en Jerusalén hubiera resistido a tal cosa. Pero el Señor no quiso manifestarse así. El Señor entró en Jerusalén no volando, no en manos de ángeles y con un ejército celestial detrás de él. Entró montado en un burro, por esa puerta de oro, por esa puerta dorada. Y muchos al verlo, montado en ese burro, pensaron que era un impostor. El Señor quiere que le aceptemos en libertad. Así como dice el libro del Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. El Señor nos pide permiso, Él toca la puerta, no la tumba. Por eso es necesario ser libres, para elegir en conciencia, incluso aunque nos equivoquemos. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11-32. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le pudo haber dicho, oye, ¿cómo que la parte de herencia que te corresponde? ¿Acaso la has trabajado tú? Además, la herencia la tendrás cuando yo me muera, pero aún estoy vivo. Pero el padre no le dijo eso. El padre quiere que el hijo sea un buen hijo, pero que lo sea sin imposición. Porque es que no se puede amar por imposición, porque amar es un acto libre. También está el pasaje del árbol que no daba fruto, Mateo 7:17-29. Y le dice, Señor, cortamos este árbol porque está ocupando sitio y además no da fruto. Y él le dice, déjalo un año más. En este proponerse, el Señor lo hace porque también quiere darnos un margen a que esa persona vaya cambiando, vaya madurando, vaya aceptando, vaya conociéndose, vaya cambiando, combatiendo sus vicios, sus malos hábitos, sus pecados con las virtudes. Déjalo un año más. ¿Cuántas personas hemos visto en nuestra vida que en un momento determinado han dado un vuelco total a su existencia, con recorridos de vida a veces tortuosos, a veces malvados, y se han encontrado con el Señor? Déjalo un año más para ver si da fruto. Esto es hermosísimo, queridos amigos, para tenerlo presente en nuestra vida. No es que respetemos el error o el pecado. Lo que sí es muy importante es que respetemos a las personas siempre, aunque sea que se equivoquen.